Bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos programado el webinar desde la residencia, presenciación de casos clínicos de Sosilar. Van a compartir con nosotros cuatro residentes de distintos países de Sosilar, una serie de casos clínicos que han preparado para nosotros esta noche de distintos temas. Para empezar, le voy a dar la palabra a el presidente de Sosilar para que nos dé una corta bienvenida. Gracias, Marapaz. Buenas noches a todos. Me alegra mucho contar con la asistencia de ustedes esta noche aquí. Desde Sosilar nos hemos planteado en nuestro plan de acción abrir espacios para los residentes y para los jóvenes fisiatras, aquellos que son recién egresados. Con la coordinación de la doctora María Paz Grisales hemos llegado hasta este punto. Como bien saben, Sosilar ha ido creciendo. Hicimos nuestro congreso en Pereira, un éxito total. Estuvimos participando la semana pasada en el Congreso Mundial de la ISPRM en Marruecos. La próxima semana estaremos en México, en el Congreso Mexicano. Tenemos muchas actividades más y lo que queremos es invitarlos a participar activamente en Sosilar, en nuestras actividades y, por supuesto, en las asociaciones locales de cada uno de los países a los que ustedes pertenecen. Me alegra mucho contar con un grupo tan talentoso de residentes esta noche, quienes hemos tenido la oportunidad de verlos crecer y sabemos que en unos años estarán acá en estos cargos, en los cargos académicos, administrativos, asistenciales. Les deseo éxitos esta noche y muy contento nuevamente de estar acá, esperando aprender mucho. Un abrazo y de nuevo gracias, María Paz, por tu liderazgo siempre, a la logística que ha estado detrás de este evento y enriquecedoramente les estaremos presentando pronto el programa de las actividades del año entrante para que se conecten, váyanse agendando del 27 al 29 de agosto a nuestro Congreso Sosilar en Puerto Rico. Feliz noche, un abrazo a todos y espero que disfruten su evento. Bueno, muchas gracias, Anderson. Agradecemos también a todas las sociedades y a las personas que han participado en que podamos tener a los residentes participando con nosotros. Va a presentarnos inicialmente Diego. Diego es residente de tercer año en Chile y nos va a hablar un poco sobre realidad virtual. Diego, si quieres, entonces podemos empezar tu presentación. Perfecto. Yo les voy a presentar una serie de casos clínicos. Los primeros van a ser un poquito más desarrollados y los últimos, en honor al tiempo, van a ir más directo a mostrar cómo se puede utilizar esta herramienta tecnológica. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Diego Lizondo, soy médico de tercer año, que es el último año de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Chile. Y me encuentro actualmente investigando, además, en sus usos en cognitivo por medio de mi proyecto de tesis. ¿Ya? Vamos a comenzar. Lo primero es definir qué es la realidad virtual. Entonces, recordar que como definición, la que más me gusta es tecnología que genera información sensorial artificial, que puede ser visual, auditiva, áptica, que significa tacto, o olfativa, que crea ambientes virtuales para poder interactuar en tiempo real y que algunas veces pueden ser percibidos similares al mundo real. Y un par de conceptos que voy a explicar al tiro son importantes porque a la hora que ustedes se van a poner a revisar evidencia en las distintas revistas de medicina sobre lo que es la realidad virtual, van a aparecer estos conceptos. Entonces, para explicarlos, el primero es Extended Reality, vendría siendo el término paraguas que incluye todo lo demás. Así que cualquiera de los que voy a mencionar ahora a continuación quedan dentro de Extended Reality. Realidad virtual, ya les comenté que sería esta tecnología de la información sensorial, artificial, ¿cierto? De distintos tipos de modalidad de sensorialidad. Realidad aumentada vendría siendo información digital que se superimpone al mundo real y potencia lo que es real, ¿ya? No reemplaza el mundo real. Y realidad mixta es la combinación de la realidad aumentada con la realidad virtual. Entonces, para que quede claro, los últimos lentes de Meta que se están lanzando en Estados Unidos vendrían siendo realidad aumentada, es decir, yo veo el mundo real, veo todo lo que vemos habitualmente y tengo las notificaciones de mi celular, por ejemplo, en la pantalla, tengo por ahí información de lo que estoy viendo, que en el fondo no reemplaza lo del mundo real, solamente me da información adicional.
La realidad virtual inmersiva, por su parte, vendría siendo que tengo todo reemplazado, ¿cierto? Estoy completamente inmerso en un mundo virtual distinto del real, o sea, me desconecto del mundo real. Y la realidad mixta vendría siendo la combinación de ambas cosas. Entonces tengo las cosas reales, como vemos en la oficina de abajo, pero también elementos interactivos virtuales con los que yo puedo interactuar, ¿ya? Eso es realidad mixta. Entonces, acá es importante cuando vayamos a evaluar y ver intervenciones de realidad virtual, nos fijemos cuál es el nivel de inmersión de esta realidad virtual, porque existen visores inmersivos como los que tenemos a la izquierda, es decir, la persona está completamente inmersa en esta actividad virtual artificial, y los no inmersivos, que lamentablemente también se considera realidad virtual, lo que vendría siendo, por ejemplo, esta adulta mayor jugando con la Nintendo Wii, eso igual es realidad virtual para efectos de la evidencia. Entonces, a la hora de evaluar papers, tenemos que fijarnos si esto es inmersivo o no inmersivo. ¿Y por qué es importante? Porque no da lo mismo el nivel de inmersión. A mayor inmersión se ha demostrado que hay impacto en las funciones cognitivas, ¿ya? En la atención, en la función visoespacial, en la memoria y el aprendizaje y en el cybersicness, que vendrían siendo los síntomas asociados los síntomas de mareo asociados a esto. Y además hay otros impactos, como por ejemplo, aumenta más la analgesia relacionada a la realidad virtual, que lo voy a mostrar después. Hay más involucramiento, hay más engagement, que es esta palabra que refiere a qué tanto me interesa lo que estoy viendo, y se reduce la ansiedad. Entonces ahí vamos a ver en los casos cómo esto impacta. La realidad virtual entonces se ha descrito en cognitivo, en dolor, en la rehabilitación musculoesquelética, en salud mental, incluso en entrenamiento de personal. Y yo les voy a hablar ahora de un caso de la realidad virtual en el contexto de cognitivo. Ya les voy a presentar a la paciente Meme de 54 años. Era una paciente joven, podóloga, sin ningún antecedente médico quirúrgico, fármacos ni hábitos nocivos previos. Era independiente, ya tenía sus 4 hijos y ya sufrió un caso de cefalea ictal con síncope en Glasgow 7. Requiere inmediata derivación a urgencia, donde es intubada por la severidad del compromiso de conciencia, y al hacer la neuroimagen se encuentra que esta paciente tenía una hemorragia subaracnoidea aneurismática, Fisher 4, ¿ya? Ingresó a la UCI para el clipaje de ese aneurisma y evolucionó posteriormente con múltiples complicaciones, como conocemos en muchos de los pacientes que vemos en rehabilitación. Esta paciente en particular tuvo 7 vasoespasmos, hidrocefalia, estuvo en estatus epiléptico y más o menos unos 2 meses de ventilación mecánica y estar en UCI, ¿ya? Finalmente, quedó con un accidente cerebrovascular en más de un punto cerebral, específicamente en el territorio de la ACA izquierda y en el núcleo caudado derecho, y además esta mínima conciencia prolongada. Nosotros la conocimos ya derivada a nuestro hospital universitario en este estado, en UCI, ya un poco más estable desde lo médico, pero seguía estando en UCI, con altas probabilidades de discapacidad severa. En el fondo se nos presentó esta paciente. Finalmente, esta paciente fue evolucionando estable médicamente, no tuvo nuevas complicaciones, pasó a intermedio, luego a sala, ya, que es la unidad de menos complejidad que tenemos en Chile, y pasó finalmente a nuestro servicio de medicina física y rehabilitación, más o menos a los 2 o 3 meses de evolución aproximadamente. Y cuando la conocimos tenía solamente control cefálico excedente, muy regular parcial control de tronco. Estas fotos de más o menos la segunda semana de hospitalización con nosotros, donde se le consiguió esta silla Get Up para poder bipedestarla, ¿ya? Y empezar a hacer algo de trabajo en bípedo, pero ella no tenía la capacidad de hacerlo de bípedo de forma autónoma. Y lo otro que era bien relevante en ella es que estaba bien apática, con un mutismo kinético importante por la ubicación de las lesiones que tenía, ¿ya? Ella no hablaba nada, no se estaba comunicando de ninguna forma verbalmente y muy desorientada temporoespacialmente. Ya los test cognitivos, bajísimo rendimiento y en todo, de forma global. ¿Ya? Entonces, dentro de los objetivos que nos planteamos, además de la rehabilitación motora, fue cómo podemos abordar la rehabilitación cognitiva en una paciente como ella. 2 palabras de la rehabilitación cognitiva: recordar que busca compensar o restaurar los déficits cognitivos de personas con daño cerebral adquirido, ¿ya? La terapia convencional habitualmente es 1 a 1, ¿ya? La llevan principalmente los terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Pero todos los profesionales aportan en la rehabilitación cognitiva y tienen distintos tipos de estrategias que ellos definen dependiendo del paciente al que se enfrentan, ¿cierto? Y para poder hacer la rehabilitación cognitiva, se basan en los principios del aprendizaje, donde está que el entrenamiento sea frecuente, una práctica orientada a la meta, que la práctica vaya variando, que haya tareas específicas, además que vayamos aumentando la dificultad
Y el último punto, uno de los más importantes, es que haya una estimulación multisensorial con ambientes enriquecidos. Entonces, ¿por qué se planteó en esta paciente usar la realidad virtual? Porque varios de estos puntos de los principios son cosas que podemos lograr con el visor de realidad virtual, ¿ya? Es una estrategia que es versátil, que es multisensorial, es visual, es auditivo, ¿cierto? Es una experiencia intuitiva dependiendo de lo que le pongamos y permite el feedback instantáneo. Entonces, todo esto favorece la neuroplasticidad. ¿Qué evidencia encontramos al respecto? Bueno, al hacer la revisión bajo el análisis del PICOT, nos encontramos con que los principales metaanálisis que evalúan este tipo de intervenciones, lamentablemente, como vemos acá en la columna, aquí en la fila aquí de la intervención, es muy variable. Entonces, algunos metaanálisis evalúan juegos deportivos, donde la mayoría son no inmersivos, otros evalúan uno solamente inmersivo acá, otros consideran acá la mayoría no inmersivos, otros 15 donde no se describe, ¿ya? Algunos lo hacen con un grupo control de kine, otro con un grupo control por terapia ocupacional. Entonces, lamentablemente, en este momento la evidencia que tenemos disponible no es de muy buena calidad para evaluar realmente el impacto de las funciones cognitivas en la realidad virtual inmersiva, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar acá qué es lo que pasó con esta paciente. Esta fue la primera aplicación que le mostramos, es una aplicación de realidad mixta, como pueden ver, es decir, ella ve el fondo real de la vida real y además tiene estos elementos virtuales por encima, como una segunda capa, y la vemos aquí, donde vemos como su mano tiembla Aprieta ahí. mucho en esta Aprieta primera tus vez, dedos. ¿cierto? Y Como una además, pinza. si se alcanza a ver aquí, en esa imagen más Una adelante, en el pinza. celular que estamos viendo lo que ella hace, Con el se dedito ven gordo. personas Con el cruzando, gordo. se ven personas Con el- pasando, entonces la paciente se nos distraía y no lograba agarrar el objeto y tampoco lograba focalizarse en la actividad porque estaba muy inatenta, ¿ya? Eso planteó los primeros desafíos, entonces dijimos, bueno, la paciente le gustó la actividad, pero le cuesta, entonces borremos el fondo, como pueden ver acá en el celular, ya no tiene fondo, se ve en blanco, para que fomentemos la atención a la actividad, y además dijimos, manejemos el temblor, entonces lo solicitamos en interconsulta de neurología hizo un ajuste farmacológico y vemos como una semana más tarde ya logra participar de la actividad con mucho éxito, la verdad Ay, eso. y una actividad que a Mira. ella le parecía muy interesante, lo cual en el contexto de su importante apatía fue bien interesante porque ya no estábamos logrando que trabajara mucho con las otras actividades, entonces fueron hallazgos bastante gratificantes para el equipo completo, ¿ya? En base a esta experiencia planteamos, bueno, hacer 2 a 3 sesiones por semana, a tolerancia, pocos minutos la primera vez durante la hospitalización y guiado por terapeutas ocupacionales. Y se consideraron en esta paciente los gustos que ella tenía. Esta paciente era de religión cristiana, evangélica, y para ella la música evangélica tenía alto significado emocional. ¿Ya? Nos dimos cuenta tempranamente en la evolución que cuando le ponían música cristiana a veces ella cantaba y eso lograba desbloquear el lenguaje en esta paciente. Por lo tanto, dentro de la realidad virtual le agregamos videos de YouTube de la música y veíamos cómo efectivamente esta paciente se conectaba con la música emocionalmente y cantaba. Y además usamos esta aplicación de catálogo que tiene un costo de $10, que tiene más de 100 puzzles, donde el fondo es blanco y la dificultad va aumentando, lo cual es conducente con los principios del neuroaprendizaje. ¿Cierto? Vemos que la actividad aquí, por ejemplo, la primera misión es bastante simple, es bien intuitiva lo que hay que hacer, ¿ya? Existe esta gratificación cada vez que se logra un nivel. La paciente en algún momento empezó ella misma a apretar los botones de siguiente. Pese a que estaba en inglés, ella entendía bastante bien lo que había que hacer y era bien independiente en hacer la actividad, ¿ya? Entonces vemos aquí como ella en este video se mira las manos, o sea, está completamente inmersa en lo Siéntate que la está, mano en y la actividad que está haciendo. Se toca como que tuviera pintura en las manos, ¿cierto? Y obviamente esto iba en concomitancia con otras intervenciones como la visita de las personas de su iglesia, porque todo esto iba en sintonía con lograr una recuperación cognitiva. ¿Ya? El segundo caso que les voy a mostrar es un paciente más joven aún, de 24 años, que tuvo un accidente laboral, ¿ya? A él en particular le explotó la llanta a un camión mientras la soldaba. Vemos cómo en este video se ve, este no es el paciente de él, ya es un video tomado de internet de otro paciente, pero para que se puedan imaginar la intensidad del trauma que el paciente sufrió. Él estuvo 8 minutos en asistolía,
requirió, al igual que la paciente anterior, una hospitalización más o menos de 2 meses, un mes en el que estuvo en UPC, ya en mínima conciencia, traqueostomizado, ventilado con gastrostomía, estuvo con fármacos antiepilépticos por convulsiones, es decir, un caso más o menos parecido, y la resonancia magnética mostraba lesiones isquémicas frontales bilaterales, y además ya un mes de evolución se evaluaba por neurología como en mínima conciencia. Entonces, es un caso que se va pareciendo un poco en características al anterior. Este paciente evolucionó favorablemente, igual que el anterior, y se fue logrando desconectar de sus invasivos, ¿cierto? Se empezó a conectar con el medio, sin embargo, tenía un importante déficit del lenguaje, monosílabos, con disartria, ¿ya? Lograba una marcha con andador muy impulsivo, los test cognitivos como el MoCA muy bajo, ¿ya? Este paciente en algún momento se le manejó como un TEC, por lo tanto se le describía en un ELA 4 cuando llegó al hospital del trabajador que está en Santiago, ¿ya? Y en rehabilitación, yo una vez que logró ser trasladado a un hospital que tiene todo lo necesario para la rehabilitación en Santiago, se le describía desorientado, un lenguaje poco fluente, bradexíquico, fallas en la memoria, inquieto, impulsivo y, algo muy importante en él, hipersexualizado, lo cual generaba dificultad para sacarlo de la sala. Porque cada vez que el paciente salía de la sala, le tiraba besos a la enfermera, le tiraba besos a los otros pacientes, entonces era un paciente difícil de contener desde lo conductual. Y eso limitaba mucho las cosas que se podían hacer con él. ¿Ya? Finalmente, el diagnóstico de él fue una leucoencefalopatía posthipóxica retardada y empezó a detenerse en su progresión de los déficits, por lo tanto se planteó la institucionalización, es decir, pasar a un centro de larga estadía, donde iba a tener los cuidados de forma permanente, pero ya sin tantos objetivos para seguir progresando en su rehabilitación. En ese contexto, lo conocí yo y propuse el uso de la realidad virtual en él. En base a la experiencia anterior, ya hicimos un plan más formal donde estaban incluidos los terapeutas ocupacionales y los fonoaudiólogos, ¿ya? Y una carga de 2 a 3 veces por semana, de 30 minutos por sesión, y a este paciente se le aplicaron en total 7 sesiones, ¿ya? A él, además de la aplicación que ya conocen, le aplicamos esta intervención en los entornos virtuales, que son entornos que vienen de forma predeterminada por el visor, es decir, esto no es ninguna aplicación, quiero que se fijen cómo es un entorno natural que uno se siente bastante real, uno puede mover los dedos de forma independiente, ¿ya? El visor reconoce muy bien lo que yo estoy haciendo con mis manos, eso favorece la inmersión y este entorno tiene muchos elementos a describir que se escuchan, una cascada, se ve por ahí pasar un pájaro, se ve una mariposa, se ve el suelo, se ve la carpa, y eso se ocupa para trabajar desde lo cognitivo por los terapeutas y los fonoaudiólogos. Entonces, los terapeutas ocupacionales trabajaron en la atención, en la orientación a realidad, funciones ejecutivas, coordinación oculomanual, y fonoaudiología, por su parte, fue entrenando el lenguaje, en este énfasis en la praxis del habla, y además en las distintas funciones de atención. Entonces, vemos aquí como, por ejemplo, en la primera sesión, Montaña, como pueden escuchar, el paciente emite palabras cortas. montaña, Le dice Montañas. montaña, ¿Qué más hay? A ver, mira bien a tu alrededor. Acuérdate que puedes mirar para todos lados. ¿Qué más hay? árbol, Árbol. o sea, dice solo palabras bien de forma corta, ¿ya? Ven hacia atrás tuyo. Y le cuesta ¿Qué es lo hablar, que hay? tiene estas espasmofemias. una, ¿Qué hay? una, una, Una carpa. ¿Y de qué color? Le costó bastante y vemos como ya en la cuarta sesión, gracias a la inmersión que fue logrando y el trabajo de los fonoaudiólogos, un espacio muy lindo, Un espacio. ya logra decir frases. Ahí dice un espacio muy lindo. un espacio muy lindo, Un espacio muy lindo. Ya, ¿y qué características tiene? Y además, hay más Ya, fluidez. ¿qué ves? Dime. una casa, Ya, ¿qué más? Atrás, atrás. Eso, mira, para todos lados. un pescado, Entonces, primero dice una casa y después dice unos pescados, que tiene mucha menor latencia para hablar, ¿ya? Con él finalmente se lograron que, bueno, disfrutara y adheriera a las sesiones, que era algo que no estábamos logrando. De hecho, quiero que vean la respuesta que él hace cada vez que le poníamos el visor. Listo, vamos. ¡wow! La media foto, Era evidentemente algo que él disfrutaba, ¿ya? En él, en la comunicación se logró mayor inteligibilidad, mayor longitud de los enunciados, en el control motor mejora la destreza manual, en la reducción del temblor, y cuando aplicamos algunas pautas cognitivas de entrada y de salida, vimos aumentos discretos en la pauta, pero que no dejan de ser en un paciente que se planteó la institucionalización, ¿ya? Ahora, dos palabras más cortitas para ir avanzando y cerrando. La realidad virtual además se ha visto en dolor.
en particular, los estudios más, los usos más publicados han sido en dolor perioperatorio y en dolor procedimental, es decir, asociado a curaciones, procedimientos invasivos, ¿ya? Y en dolor crónico se han descrito algunos usos también. Sin embargo, la mayor evidencia se encuentra en el dolor agudo, ¿ya? El principal mecanismo es el de la distracción, es el bloquear las señales contextuales, es decir, verme la herida, estar en un setting hospitalario, el ver a la enfermera, ver las jeringas, ver los apósitos, etcétera. Y redirigir la atención a una actividad que procese información, ¿ya? Y un buen distractor debe ser altamente interesante, es decir, generar alto engaging. Entre más engaging se genere con el distractor que yo voy a usar, más analgesia voy a producir, ¿ya? Además, se ha usado en otros efectos como el reembodiment, que se ocupa ahí en la terapia en espejo, como nuestros pacientes que vemos en dolor del miembro fantasma, y además como educación o preexposición a pacientes donde se les quiere preparar a ciertas cosas para bajar el miedo a la incertidumbre. ¿Ya? Este es el principal metaanálisis que se ha realizado hasta el momento, donde, en resumen, la evidencia tiene mayor eficacia en niños, en poblaciones mixtas y en dolor asociado a procedimientos como les comenté, ¿ya? Y lo más importante sería por el mecanismo de distracción. Esta es una experiencia australiana donde diseñaron para pacientes con cáncer y pacientes con quemaduras en un hospital australiano, ya que los pacientes quemados sufren en promedio 3 baños o sea, de curaciones dentro de sus 10 días de hospitalización, y son baños muy dolorosos, y los niños con cáncer, por su parte, tienen hospitalizaciones prolongadas donde se estresan, se aburren, y además tienen aislamiento social y requieren procedimientos para el control del dolor, y son procedimientos invasivos, que son dolorosos además, ¿ya? Por lo tanto, en este contexto, ellos desarrollaron una aplicación que está disponible para descarga con el visor que les mostré, ya que es controlada con la mirada, por lo tanto no requiere el uso de los controles, y que muestra bosques autóctonos de la zona de ellos, con sonidos reales, y que tiene dos modos, que es el modo búsqueda del tesoro y el modo cuentacuentos, es decir, un modo donde el niño tiene que hacer algunas actividades para distraerse y otros donde solamente tiene que observar el entorno. Y por supuesto, el modo que más tiene efecto es el modo donde el niño debe hacer algo, es decir, una actividad activa genera más ¿Qué cosa analgesia, más ves? ¿ya? Y aquí les quiero mostrar esta ¿Qué cosa más ves? experiencia que hacemos nosotros en Quaniquem. Quaniquem es una institución sin fines de lucro en Santiago que trabaja con niños quemados. Quiero que vean cómo esta niña que está recibiendo una curación por enfermera está viendo paralelamente este fondo, y yo le estoy hablando, le estoy preguntando cosas del fondo. ¿Se escuchan rápido, ya, para acelerar el video? ¿Una ballena? ¿Qué color es la ballena? Entonces le Oye, ¿qué otro animal pregunto más ves? qué animales ve, Un pez morado. ¿Cuál te gusta más? de qué ¿El pez, la colores ballena o la son, tortuga? ¿La ballena es la más bonita? ¿Y cuál cuántas le hay? gusta más, cuánta cantidad ve, cuántas tortugas ve, cuántas ballenas ve, etcétera. Y eso permite que la niña se vaya distrayendo, ella va trabajando, procesando información que yo le estoy haciendo mientras la enfermera hace su trabajo, ¿ya? Y aparte de Esta la... otra paciente que vimos en un hospital pediátrico, en otro hospital pediátrico, esta paciente en particular era una paciente con cáncer que, debido a una lesión del nervio peroneo común y además de la polineuropatía por la quimioterapia, no permitía que le tocaran el pie. Estaba en un pie equino, ella no permitía que le tocaran el pie, y tenía bastante alodinia, y propuse usar el visor con ella, le mostramos este fondo japonés, Y aparte yo de le la voy tetera, preguntando vamos, dos cosas, objetos más. y Pueden ella ser de las está tan paredes, emocionada viendo lo que ve que una la mesita kinesióloga logra trabajar y sin problemas con su pie, logra hacer elongaciones, algo que no se había logrado en unos ella, ratitos negros, perfecto. ¿ya? Entonces es algo que realmente funciona y se ocupa. Y en músculo esquelético les voy a mostrar solamente este casito, que es el último, de una paciente que entró en paro por un adolescente de 12 años, entró en paro por un asma, Next. y después también de sus múltiples complicaciones y su dificultad para ser extubada, vemos como acá está, la conocimos, está con una cara bastante triste, ¿cierto? Se nota en su fase como está entristecida. No lograba hacer el sedente porque se aceleraba su corazón, ¿cierto? Tenía esta disnea, aún estaba ventilada cuando la conocimos, y en ella propusimos hacer una actividad un poco más lúdica con la aplicación que les mostré al Tiene que principio, y quiero que vean, una vez que finaliza la actividad, estar seca, Lu. cómo ella tiene su fase completamente Eso, distinta ya. después de esta Así primera vamos a llegar actividad. hoy día, Oye, ya. estupendo. Mañana hacemos todo. Fíjense cómo cambia su semblante.
¿ya? ¿Te A gustó? ella le gustaba la música, le gustaban los juegos rítmicos, se le propuso trabajar entonces con juegos rítmicos y ella, por supuesto, aceptó, siempre preguntaba cuándo íbamos a ir de nuevo, entonces en ella usamos menos carga. Una vez a la semana fuimos con el visor y el resto se hizo con kine y con terapia ocupacional, con un énfasis en este caso de hacer una distracción, cambiar de ambiente, del engaging, para que ella en la terapia con kine trabajara más. Entonces a ella le aplicamos 4 sesiones solamente y vemos como a las 2 semanas, por supuesto, como estaba muy motivada con la kine, logró avanzar motoramente, tanto así que ella se fue directo de alta desde la UTI, ella no pasó por sala, ¿ya? Acá vemos que el juego es muy interesante, o sea, es muy entretenido para ella y además era música que a ella le gustaba. Entonces, ¿cómo implementamos esto en nuestros medios? ¿Cómo podemos llevar esto? Lo primero es saber que existen distintos tipos de visores, ¿ya? En particular, yo les recomiendo la MetaQuest 3, que es la más económica para estos efectos y es la más versátil, ¿ya? Tiene 2 horas de duración de batería y tiene un costo, la 3S, de $300, ¿ya? Se pueden conseguir en sus países. Y una vez que tenemos el visor, lo importante es definir qué terapia le vamos a mostrar. Y acá tenemos muchos juegos para adaptar y algunos servicios de pago, ¿ya? Yo recomiendo adaptar juegos porque es lo más versátil y va a depender finalmente de lo que los terapeutas quieran. Tenemos juegos de espada, juegos de música, juegos rítmicos, juegos de raqueteo. Entonces el objetivo va a depender de lo que ustedes quieran trabajar con sus pacientes. Y en mi experiencia les recomiendo entonces que la dosificación para cerrar sea de 2 a 3 sesiones por semana. Puede ser incluso una dependiendo del objetivo. Lo importante es definir el objetivo. ¿Ya? La primera sesión siempre tiene que ser de menos tiempo para evitar el severe sickness, que es el mareo. ¿Ya? Ideal la primera sesión de menos de 10 minutos y si el paciente lo tolera, podemos hacer hasta 30 y que la actividad o la aplicación que vayamos a mostrar, lo más importante es que sea conocida por sus terapeutas, ¿ya? La creatividad del terapeuta es muy importante para eso, así que el terapeuta tiene que conocer los visores, ¿ya? La seguridad, en estos casos, cuidado con sobreestimular, cuidado con pacientes con epilepsia fotosensible y cuidado con pacientes que sean impulsivos. Entonces, si van a ser impulsivos, hay que estar siempre muy cerca y con contención, ¿ya? Y en pacientes en lo técnico necesitamos internet y necesitamos algún espacio mínimo para poder mover los brazos para evitar accidentes. Y respecto a las infecciones de transmisión hospitalaria, es importante usar la funda de silicona y lavar el visor, ¿ya? Eso, finalmente, solo recordar que la realidad virtual es un medio para las terapias de rehabilitación, no reemplaza las terapias, ¿ya? Es de bajo costo, favorece el interés y la participación del usuario, es seguro y la implementación va a requerir de estos desafíos técnicos que les conté. Esta es la imagen final que quiero mostrar, que es de la primera paciente que les conté. Ella finalmente se fue de alta, avanzó mucho con nosotros, se fue hablando, ¿ya? Y tiempo después nos compartió esta foto su familia, que ella pudo asistir al matrimonio de su hija. Entonces, para que nunca olvidemos que el objetivo de todo nuestro trabajo en rehabilitación es lograr esto, que los pacientes se reintegren. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Muchas gracias, Diego. Si alguno tiene alguna pregunta, la podemos hacer por el chat. Bueno, creo que hasta ahora no hemos recibido ningún comentario o duda. Muchas gracias por tu presentación, estuvo súper interesante. Creo que hace un poco más aplicable estas ideas de tener realidad virtual en nuestros medios, que a veces parece que fuera una cosa muy difícil de hacer y lo hace ver de una forma un poco más sencilla. Vamos a seguir con Leonardo Jurado. Leonardo es médico y cirujano de la Universidad Industrial de Santander, es residente cuarto año de la especialización en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional. Es miembro de la Asociación Americana de Medicina Neuromuscular y Electrodiagnóstica. Y entonces le damos la bienvenida a Leonardo. Listo, bueno, y buenas noches para todos. De verdad que es para mí, pues para mis compañeros, un gusto acompañar este evento y pues agradecer evidentemente al comité organizador, a la doctora María Paz, al doctor Rosso y a todas esas manos que están detrás haciendo estas situaciones posibles. Presentamos por acá. Listo, muy bien. Entonces, el día de hoy quiero comentarles algo del último mes que vimos y es una polineuropatía desmielinizante crónica inflamatoria posterior a un trasplante cardíaco en relación al uso de tacrolimus.
Este es el esquema de lo que vamos a revisar. Entonces, presentar el caso, algunos datos importantes de cómo, o pues la condición específica, cómo nos ayuda el ultrasonido en el escenario de polineuropatía, esencialmente como otra extensión del examen físico, unas conclusiones o mensajes finales y cómo fue que construimos o pues el soporte bibliográfico para la revisión. Este caso empieza con un paciente, déjenme yo por acá, esto será que se puede disminuir, ya listo, ahora sí. Este caso empieza con un paciente de 49 años procedente de la ciudad de Pereira y él esencialmente viene porque tiene 6 semanas de un dolor que se caracteriza por ser posterior a ejercicio aeróbico. Para contextualizarnos un poco en los antecedentes de este paciente, pues tenemos un trasplante cardíaco realizado en octubre del año pasado, una enfermedad renal crónica estadio 3 y de forma preventiva y en manejo inmunosupresor tenemos el uso de tacrolimus, micofenolato y prednisolona. Su donante tenía seropositividad para citomegalovirus y para Epstein-Barr, el porque allí tenemos unas prevenciones con valgalciclovir y trimmetoprim. Esto se desarrolla en una línea temporal que empieza en julio más o menos, caracterizado más bien por un dolor de origen como cardiogénico, como más entendido como hacia la fatiga, y en el estudio extendido se ve que tenía era una arritmia que pudo ser modulada específicamente con una ablación. Sin embargo, durante esa ablación y en el curso de esa hospitalización aparece lo que nos genera pues la consulta esencial en un electrodiagnóstico y es presencia de parestesias en guante y en botas, una debilidad que empieza a hacerse manifiesta para subir escaleras, unas hipostesis y una reflexia con requerimiento y además de eso pues en su funcional durante su hospitalización una marcha asistida. Durante esa hospitalización pues tiene un primer abordaje electrodiagnóstico que se hace allá mismo en la ciudad de Pereira y luego pues viene a nuestra consulta en Bogotá. Como lo vimos nosotros el 6 de octubre, entonces lo vimos con una debilidad de musculatura proximal y distal, con una sensibilidad alterada con hipostesias distales y con una arreflexia en miembros inferiores. ¿Qué nos aporta él? Esencialmente les traigo esta gráfica porque ve el fenómeno que nos ayuda a concretar o digamos a materializar todo el desarrollo del caso. Esencialmente en ese mediano izquierdo, en ese mediano motor izquierdo, y acá les comparto cómo es que se dieron las respuestas sensitivas con ausencia completa o sin respuestas de predominio sensitivo esencialmente, que era su síntoma principal, y la ausencia de ciertos estímulos motores o de ciertas neuroconducciones motoras en miembros inferiores que encontramos nosotros en el estudio que se hizo. Se evidenció evidentemente una ausencia de respuestas sensoriales o sensitivas a nivel de miembro superior, miembro inferior, unas amplitudes disminuidas a nivel de mediano y radial, con unas latencias que se iban prolongando con velocidades de conducción disminuidas. Lo que vemos esencialmente pues, en el trazado de las gráficas. Y cuando nos vamos al escenario motor, pues también vemos un poco más de lo mismo con una carga, como con una predominancia hacia musculatura inferior con amplitudes muy bajas, con velocidades de conducción bajas también y con latencias que se van prolongando y que se van prolongando y que se van prolongando. En este escenario no vimos ese fenómeno de dispersión temporal que observamos en el primer estudio que él nos aporta. Recordemos que ese primer estudio que nos aportaba se da en promedio entre la tercera y quinta semana de inicio de sus síntomas sensitivo-motores y este estudio que nosotros hicimos lo hacemos rayando sobre la octava semana, es decir, casi 2 meses después de iniciado su cuadro clínico. Cuando hacemos unas respuestas tardías vemos o confirmamos parte de ese como compromiso proximal general que estamos mirando con esa dispensión temporal. Y en la electromiografía vemos algún compromiso agudo en términos de agudos positivos y fibrilaciones a nivel del tibial anterior izquierdo. ¿Qué beneficio tiene? Pues acá posicionamos y dijimos, bueno, vamos a aplicar la suma el score de suma ultrasonográfico, el UPS, para poder caracterizar un poco mejor esto. Les traigo las imágenes que tienen, digamos, como hallazgos relevantes y queremos mostrar, es más, cómo es que se ve esa área de sección transversal a nivel del nervio mediano en el codo con un CSA incrementado. Vemos un patrón fascicular que no es el usual, con áreas de hipoecogenicidad marcadas. A nivel del ulnar en el antebrazo, rayando en límites de ese CSA. En términos de sural, vemos un nervio sural con un patrón fascicular distorsionado con alta hipoecogenicidad y incrementado de tamaño, así como un nervio vago a nivel del cuello que si
digamos que en términos hipoecogénicos y en patrón y descripción, cuando vemos un nervio enfermo agudamente, nosotros vamos a ver un patrón similar al que se observa en el lumen de los vasos sanguíneos. De la misma manera, un vago en el cuello que está incrementado de tamaño, una media aproximada de 1 a 2 de 1 a 2 milímetros cuadrados en términos de CSA para una persona normal sin compromiso, este pasaba o tenía 4 veces más pues esa medición. Y parte del componente de ese UPS, vemos también cómo es que se relacionan los diámetros a nivel de las raíces cervicales en la emergencia de las apófisis y vemos cómo están incrementados esencialmente en C5. Esto se hace en base a unos valores de referencia de los cuales ya vamos a hablar. Entonces, en resumen, en la ecografía, en la evaluación unilateral, vamos a ver algunos nervios que están incrementados, respectivas puntuaciones, algunos nervios con patrón hipoecogénico y pérdida de ese patrón fascicular. ¿Qué ocurre? El doctor Alexander Green, que fue el que hizo las descripciones iniciales de este score ultrasonográfico, hizo un ajuste en el 2018. Vamos a tener muy presentes estos valores. Un UPS A, que es sensoriomotor de 8 puntos, un UPS B, que es raíces y nervio vago de 2 puntos, y un UPS C, que considera solo el nervio sural de 1 punto. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante, que es el valor que tiene el aplicar esta herramienta extendida en el análisis de nuestro paciente. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Alteración sensitiva, alteración motora, respuestas tardías prolongadas y una alteración en el patrón fascicular, hipoecogenicidad y nervios ensanchados o engrosados, esencialmente en algunos de predominio proximal, pero la mayoría con predominio sensoriomotor. ¿Cómo se concluye o cómo concluimos? Una polineuropatía sensitivo-motora de predominio desmielinizante primario por ese pequeño dato que nos aportó, por ese dato importante que nos aportó ese primer estudio en las primeras fases de la enfermedad. En fase subaguda, una polineuropatía que logramos tomar en las 8 semanas y pues esencialmente la recomendación que nace desde nosotros. Para felicitar, para agradecer y para recordar a todos nuestros colegas y a todos nosotros que nos gusta hacer esto que hacemos, que amamos esto que hacemos, la conmemoración de la ICPRM acerca de pues hoy mismo, nuestro día y de todas estas personas y profesionales que trabajamos en el área de la medicina física y rehabilitación. ¿Qué tenemos? Escenarios de polineuropatías. Se nos vienen dos nombres grandes a la cabeza de entidades específicas, que son la CIDP y el síndrome de Guillain-Barré. Son entidades raras, esencialmente en el mundo la CIDP ocurre en uno de cada 100.000 habitantes más o menos, un sustrato autoinmune en ambos escenarios, pero cuando nos movemos al escenario de los trasplantes, pues se vuelve ya un poco más raro, se vuelve un poco más infrecuente. En la literatura solo hay reportados 30 casos de síndrome de Guillain-Barré asociados a pacientes con trasplantes. Subregistro esencialmente. Y que vemos que los clásicos o los patrones clásicos están asociados a infecciones para el Guillain-Barré o a pacientes que tienen patología crónica con un sustrato inflamatorio para el caso de la CIDP. ¿Cuál es el dato clínico que nos ayuda a diferenciar esto? Esencialmente el tiempo hasta el pico de mayor severidad, que ya sabemos que en su nadir en el Guillain-Barré se alcanza sobre la 4ª semana y en la CIDP de inicio agudo alrededor de la 8ª semana. Y este es el principal reto de nosotros establecer si es que estamos frente a una recaída, si estamos frente a una CIDP de inicio agudo, si estamos frente a un Guillain-Barré. Entonces, digamos que ese dato nos sirve mucho, pero a la vez se vuelve un poco gris para diferenciar una entidad de la otra. Consideramos muchas otras cosas. ¿Qué tenemos? Predominio en hombres de 40 a 60 años, una característica compartida que se incrementa un poco más en el escenario de CIDP. ¿Qué se sabe o qué se aproxima en lo que respecta a por qué el tacrolimus genera neurotoxicidad? En términos generales, todos los inmunosupresores van a tener cierto nivel de neurotoxicidad a nivel central y periférico, esto en relación a múltiples mecanismos. Esencialmente, el tacrolimus, al actuar como inhibidor de calcineurina, pues hace que se bloquee esa ruta de inmunidad humoral y celular. Hasta este punto no se tiene una certeza específica de cómo es que se llega a este mecanismo. Recordemos que el tacrolimus fue descubierto en Japón, en la montaña Tsukuba, derivado de la producción de una bacteria. Y que vemos, hay 5 teorías específicas de cómo es que se genera esa toxicidad en términos de alteración de barrera hematoencefálica, vasoconstrictor, modulación de vías inhibitorias o excitatorias. Es lo que se cree, pero la determinación específica aún se desconoce. Ahora, pasémonos al escenario de, venga, tenemos polineuropatía, ¿cómo es que se genera esa alteración o cómo es que se genera ese compromiso nervioso? En la microfotografía del
luz que tenemos acá, vemos cómo se da esa degeneración waleriana y ese compromiso mielínico y axonal cuando tenemos polineuropatías sensitivos y motoras. Y recordar que específicamente para el caso, la síndrome de Guillain-Barré en pacientes trasplantados se ha asociado con infecciones por citomegalovirus activas con replicación muy activa, un antecedente de inmunización reciente, o vean este dato que nos conecta de manera directa el uso de inhibidores de calcineurina como lo es el tacrolimus. Y en el otro escenario, la CIDP asociada a virus de al síndrome de inmunodeficiencia humana o infecciones oportunistas que están en relación a este. Entonces, ¿qué tenemos? Esencialmente, cuando está en relación a tacrolimus, el promedio de todos los casos que se reportan en la literatura son 8 semanas después de la exposición, pero puede pasar hasta meses después. Y el dato más importante cuando estemos enfrentados a un paciente con trasplante, esencialmente es que el uso de inhibidores de calcineurina, tacrolimus, va a tener como primero efecto adverso neurológico o como primera reacción adversa neurológica de forma temprana hasta un tercio de los pacientes alguno de estos síntomas que va a ser cefalea, temblor, convulsiones, insomnio o en este caso que nos concierne las parestesias que presentaba nuestro paciente. La latencia que se ha visto en la serie de casos que se hizo en el 2024 es de aproximadamente 30 días y al igual que en Guillain-Barré vean que la toxicidad por tacrolimus tiene poblaciones reducidas. ¿Qué es lo más importante? En el paciente trasplantado, miren, si un paciente está trasplantado de hígado de pulmón, puede tener como factor de riesgo ante el uso de tacrolimus el desarrollo de una polineuropatía. Se han descrito otras condiciones y otras factores confusores como lo son el uso de anestesia general o encefalopatía hepática que puedan agravar esa toxicidad, pero en términos generales aquellos pacientes que están o fueron sometidos a trasplante de hígado-pulmón van a presentar con mayor riesgo esta neurotoxicidad enfrentándose al tacrolimus. Después de su posoperatorio esto va a ir disminuyendo, pero recordemos que puede aparecer hasta meses después. Y el valor más importante o el por qué traerles este caso es el uso de la ecografía. Y este es el estudio que nos trae el doctor Grimm, en el que caracterizó o intentó en un esfuerzo por poder caracterizar de manera aguda y subaguda en las polineuropatías, poder generarles la diferenciación y el factor diferencial. Es un score que se construye con tres dominios. El primero es el área de sección transversal en nervios sensitivos y motores en diferentes puntos. Se realiza de forma unilateral en compromisos simétricos. El segundo dominio, que es el B, considera las raíces cervicales C5 y C6, el diámetro, y ese CSA del nervio vago. Y el componente C, el nervio sural, les da unas puntuaciones, como lo observamos acá en la tabla, a través de valores normalizados que él comparó con 28 pacientes sanos. Y el beneficio más grande de esto en polineuropatías agudas y subagudas es que con subdominios del UPS, es decir, con un UPS A, UPS A, con valores mayores a 6 o mayores a 6, vamos a tener una alta sensibilidad y especificidad con valores predictivos positivos que me van a soportar decir, este paciente probablemente tiene CIDP. Y si nos vamos al dominio B, considerando que el compromiso anatómico del Guillain-Barré es más de raíces de ramos proximales, con un 6B mayor a un punto, nosotros con alto valor predictivo positivo podemos decir, venga, estamos frente a un síndrome de Guillain-Barré si sé que esos síntomas sensitivo-motores llevan menos de 8 semanas de evolución y de pronto tengo dudas con ese nadir de severidad máxima. Pero pasaba algo y es que con esa primera relación o con esa primera descripción de la escala, algunos pacientes se quedaban por fuera. Entonces lo que se hizo fue un ajuste con poblaciones normalizadas de diferentes centros de referencia de diferentes países y en su publicación del 2018 el doctor Grimm lo que hizo fue reajustar esos valores para poder traer o para poder establecer esta regla de predicción. Y es decir, si usted tiene dudas en su polineuropatía aguda y quiere refinar un poco más el diagnóstico, considere con los nuevos valores que él estableció en el 2018, un UPS completo, es decir, los tres dominios mayores a 9, sensibilidad y especificidad del 90% para diagnosticar CIDP. Si el UPS en su componente A es mayor a 6, nosotros vamos a poder decir con gran certeza que muy seguramente con sensibilidad del 81%, especificidad del 91%, estamos ante una CIDP. Y de la misma manera, si tenemos un componente B, que recordemos el componente B, las raíces C5 y C6 diámetros y nervio vago, mayores a un punto, podemos decir con una sensibilidad del 70% y una especificidad del 80%, muy probablemente estamos ante un síndrome de Guillain-Barré. ¿Y esto por qué es importante? Porque en ese esfuerzo que estableció el doctor Green se han ideado muchas otras reglas de predicción ultrasonográfica para poder ayudar a caracterizar ese nervio periférico en diferentes escenarios.
Es así como en este estudio él nos propone clasificaciones con el score de Boschung para poder decir estamos frente a una neuropatía inmunomediada aguda o crónica. Y con base en ese score que mide 3 nervios en diferentes puntos anatómicos, a saber si ulnar, tibial, poder decir si mi puntaje es mayor a 2 en engrosamiento de ese nervio, yo con sensibilidad del 85% puedo decir estoy ante un Guillain-Barré, o con un 100% de sensibilidad puedo decir estoy frente a una neuropatía motora multifocal. O de la misma manera, cuando teníamos el UPS, se quedaban ciertas poblaciones por fuera y veíamos polineuropatía inmunomediada tipo CIDP, era indistinguible la Charcot-Marie-Tooth o las hereditarias. Es allí y surge esa necesidad en donde se crearon los otros dos índices, que son el índice de homogeneidad y el score de homogeneidad, que en términos generales es una descripción para definir qué tan engrosado está y dependiendo del engrosamiento que tenga, si es más del 100%, si es más del 150%, nosotros caracterizar con una sensibilidad mayor polineuropatías que en principio con el score de UPS no pueden caracterizarse bien. Y el índice, el score de homogeneidad lo que hace es extender esa valoración. Entonces lo que se han ido es, o se ha tendido a combinar índices ultrasonográficos para poder refinar esos escenarios en donde yo quiero diferenciar neuropatías inmunomediadas, polineuropatías adquiridas en escenarios agudos, subagudos. Para este caso específico no existe un consenso de cómo tratar la CIDP asociada a tacrolimus y las opciones se reducen a poder administrar inmunoglobulina, plasmaféresis según el riesgo de rechazo de ese órgano y pues evidentemente suspender el tacrolimus. Y en escenarios similares que se ha visto que pues por la agudeza de los síntomas a veces queda la dualidad de si es CIDP o Guillain-Barré, pues establecer, según la severidad, si es beneficiario de plasmaféresis o inmunoglobulina, recordando que los desenlaces en el manejo del síndrome de Guillain-Barré pues, son similares para estos dos. Que dice la evidencia que lo inicial es suspender el tacrolimus si el perfil de riesgo lo permite y la mejoría se da en 4 semanas hasta 3 meses, dependiendo de lo que han descrito los autores. Y según el perfil de riesgo, optar por cualquiera de las otras dos opciones. Ahora, ¿cómo se está posicionando? Esto nos dice, bueno, el ultrasonido sirve para yo orientar mi duda en el diagnóstico si tengo una PNP aguda o subaguda para poder, digamos, hacer la orientación más rápida y ganar tiempo, que es lo que queremos, y así impactar en resultados en salud. Lo otro es, se, se ideó este estudio, el doctor Harting, en donde lo que hizo fue establecer si había beneficio en el usar el ultrasonido como un biomarcador, porque ya sabemos que me apoya en diagnóstico, ya sabemos o miraremos si me apoya en seguimiento. Y lo que hicieron fue esto, tomar 80 pacientes que cumplían esos criterios de CIDP, someterlos al tratamiento específico que variaba desde rituximab hasta tioprina, corticoide, inmunoglobulina G intravenosa. Y lo que hicieron fue mediciones ultrasonográficas con scores que ya vimos como el UPS-6, el UPS completo, correlacionarlos con clínica, con el EMRC, la sumatoria, y con escalas de discapacidad, esencialmente para 4 nervios específicos. Que vieron ellos al aplicar esto, que había una mejoría disminución del ensanchamiento de ultrasonográfico en ese CSA de los nervios y una mejoría en el perfil clínico del MRC para los pacientes que estaban sometidos a CIDP con manejo. Para hacer esto, ellos establecieron que el perfil ultrasonográfico, clase 1, era aquel nervio que estaba muy engrosado e hipoecódico, el clase 2 era el que estaba muy engrosado, pero hiperecódico, y el clase 3 era aquel que por evolución de la enfermedad ya había perdido esa capacidad de regenerar su mielina y por lo tanto digamos que era un nervio en fase final. Vieron que la mejoría a 12 meses era mayor para aquellos nervios que están en clase 1 y asociado al uso de la biopsia, ellos vieron que esos pacientes que estaban en esa clase 1 ultrasonográfica se correlacionaban con la patofisiología y es que ese nervio estaba inflamado, estaba edematizado y que esos cambios eran reversibles. ¿Qué conclusiones o qué quisiera yo traerles? Que este caso es esencialmente una entidad rara que cuando tengamos un paciente trasplantado que sea beneficiario de tacrolimus debe ser monitorizado. El principal beneficio es identificarlo temprano, disminuye la cronificación de los síntomas. El ultrasonido se está volviendo una herramienta, una extensión de nuestro examen electrodiagnóstico y de nuestro examen osteomuscular.
Y la invitación esencialmente es a eso, a que sea un examen, a una extensión de nuestro arsenal de armas. ¿Para qué? Para poder tener esto presente y es, aporta sensibilidad diagnóstica en polineuropatías subagudas. Y el segundo es cuando tengamos un paciente que sea beneficiario de tracolulimus en el escenario de un trasplante, debemos estar atentos o recomendarle a nuestro equipo que esté de la mano con nosotros, estar atentos a la neurotoxicidad. Este era el caso que les traía para hoy. Esta fue la metodología de cómo nosotros encontramos los artículos que les presentamos, las referencias en relación al caso clínico y las referencias en relación al material de escalas en ultrasonido. Me despido con este mensaje de la doctora Mariam y nuevamente invitarlos a todos a seguir trabajando por lo que nos gusta, lo que nos importa. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tu presentación. Muy interesante la importancia que tiene cada vez más el uso del ultrasonido en distintos ámbitos de la medicina física y la rehabilitación. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede ir poniendo por ahí. La doctora Luz Elena Lugo había hecho una pregunta con respecto a la presentación anterior, Diego, y es, ¿cómo crees que podríamos enmascarar las intervenciones de realidad virtual si uno pensara hacer un ensayo clínico? Hola, sí, bueno, la pregunta es súper importante. La verdad es que es difícil, es muy difícil enmascararlo. Yo creo que en ningún momento lograríamos algún ciego o como un doble ciego, la verdad. Es como en el fondo pensar cómo podemos enmascarar, en el fondo aplicar el frío local. O sea, el paciente va a saber lo que está recibiendo finalmente. Uno podría plantear como quizás mm, como entregar una estrategia distinta, porque más allá del tema de la realidad virtual, lo más importante es qué es lo que le vamos a aplicar dentro del visor, como qué aplicación se va a usar. Entonces, eso es algo que podría variar entre un paciente y otro. Si es que una aplicación es más inmersiva y otra es menos inmersiva, por ejemplo, y podría en el fondo dar resultados distintos, que finalmente es lo que se busca, o si se logra mayor o menor distracción, mayor o menor engagement. Al menos de los estudios que he visto, ninguno está realmente enmascarado. Son estudios de menor calidad en ese sentido, que es lo que pasa muchas veces en muchas de las intervenciones que hacemos porque son difíciles de enmascarar. Y en particular los estudios que estamos haciendo ahora en nuestro medio, de momento están apuntando, como no hay tanto aún en el área, estamos apuntando a estudios pilotos que permitan demostrar primero que la intervención es factible y es segura para los usuarios. Entonces, al menos como equipo, con el equipo que estamos trabajando, tanto en Juaniquem como en el hospital del J, que es el hospital universitario que tenemos, estamos planteando ese objetivo para comenzar y después empezar a ver cómo podemos armar algún grupo control, etcétera. Pero la verdad es que es complejo, yo igual le he dado hartas vueltas y aún no he llegado a una respuesta, a una propuesta. Y de los estudios que he revisado, ninguno he visto con ciego, que esté realmente enmascarado. A ver, yo quisiera ahí como decir algo porque creo muy bueno el trabajo, doctor, lo felicito, me parece súper interesante y es mirando un poco al futuro como hacer varias cosas. Uno, me parece que es muy clave definir desenlaces críticos para poder hacer la evaluación. Dependiendo pues de lo que se quiera buscar, definir los desenlaces y esos desenlaces ojalá se puedan medir pues de una manera objetiva y por evaluadores independientes a los investigadores. Eso hace una cosa mucho más de mayor evidencia. Y en el enmascaramiento, porque uno también podría pensar un tratamiento usual más rehabilitación virtual versus tratamiento usual sin rehabilidad virtual, pero con los mismos desenlaces y evaluadores independientes. Pues como cosas así, creo yo que porque también se puede enmascarar, porque se puede hacer una intervención muy específica de una cosa con uno y el otro visor, otra cosa más lúdica o no sé qué. Bueno, eso habría, pero podrían ser pues como cosas así para que lo piensen, pero me parece claro que definan desenlaces, ¿no? Ok, muchas gracias, muy Muchas interesante. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a seguir ahora con la doctora Carla Montserrat Ramírez Ponce.
Ella es médico residente de segundo año en Medicina Física y Rehabilitación en la sede de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Bueno, Carla, si quieres puedes, Montserrat, puedes empezar. Sí, hola, buenas noches. Pues gracias por la invitación, gracias a los organizadores y a la sociedad. Pues me presento, yo soy la doctora Montserrat Ramírez, soy residente de segundo año de la Unidad Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI. Yo voy a abordar el tema de la importancia de la correlación clínico-electrofisiológica en la lesión del nervio axilar. Ah, Y pues bueno, tenemos que las lesiones de los nervios periféricos pues varían bastante en cuanto a gravedad y presentación, por eso pues es importante hacer una relación entre la exploración física detallada y los hallazgos electrofisiológicos. Un poco de recuento de anatomía, pues el nervio axilar es rama terminal del fascículo posterior, del plexo braquial C5, C6, y pues pasa anterior al músculo subescapular, anterior a la arteria axilar y llega hacia la articulación glenohumeral. Por lo tanto, pues es muy vulnerable a lesiones posterior a una luxación glenohumeral, a fracturas de cuello de húmero, a fracturas escapulares y traumatismos directos. Entonces, pues un diagnóstico precoz y un seguimiento con estudios de electrofisiología nos permite establecer pues un grado de lesión y guiar el pronóstico para un mejor desenlace en los pacientes. Pues este paciente era un masculino de 28 años, diestro, estudiante de licenciatura y laboraba como gerente de ventas. El motivo de envío fue enviado por ortopedia solicitando electromiografía de miembros torácicos por probable lesión del nervio axilar. Sus antecedentes de importancia, pues heredofamiliares, tenía carga para diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica. Él estaba en tratamiento con citalopram y quetiapina por probable trastorno ansioso depresivo, infectocontagiosos alérgicos transfusionales traumáticos y hospitalizaciones previas negadas. Tabaquismo y alcoholismo suspendido hace 3 años y él actualmente fumaba marihuana a razón de un cigarrillo diario. Como padecimiento actual, pues tenemos que inició el 7 de septiembre tras caer de su motocicleta sobre su cuerpo derecho. Fue llevado a urgencias donde le realizaron radiografías y le diagnosticaron fractura de cuerpo de escápula, clasificación AO 14B2, más luxación acromioclavicular ipsilateral grado 3. Se hizo manejo conservador con inmovilizador inicialmente por 4 semanas. Al continuar el paciente con dolor y pérdida de los movimientos de hombro, pues ortopedia indicó 2 semanas más de inmovilización. El 4 de noviembre es valorado por el servicio de ortopedia. Ya tenía disminución del dolor, pero continuaba con limitación para los movimientos. Indican retiro de inmovilizador y envían a rehabilitación. Al momento de llegar al servicio, pues refería dolor en la parte posterior del hombro, 2 de 10, de tipo punzante, intermitente, no irradiado, y se acompañaba de la limitación para la movilidad del hombro y refería parestesias ocasionales en cuarto y quinto dedo de mano derecha. De la exploración física, pues a la inspección observábamos atrofias, sobre todo en la porción deltoidea derecha. La perimetría pues está aumentando a nivel de codo, muñeca y mano del lado derecho, el trofismo pues bastante disminuido a nivel del deltoides y los flexoextensores del codo. Como puntos álgicos, pues únicamente en la parte posterior del deltoides, de arcos de movilidad, pues aquí lo importante del hombro de forma activa. Para la flexión, pues tenía 0 grados, para abducción 0 grados, extensión estaba completa, la rotación externa estaba en 0, la rotación interna estaba completa y de forma pasiva, pues los arcos para hombro estaban completos. En codo, de forma activa, tenía una flexión de 0, una extensión completa y de forma pasiva estaba completa. Para muñeca y mano, los arcos estaban completos de forma activa. En su examen manual muscular, en hombro teníamos de hombro derecho flexión en 0, abducción en 0, extensión estaba en 5, rotación interna en 4, rotación externa en 0. Para la flexión de codo estaba en 2, la extensión estaba en 5, supinación y pronación en 4 más y para muñeca y dedos igual 4 más. Los reflejos bicipital, estilo radial y tricipital bilateral estaban en 2 de 4 y la sensibilidad tenía hipoestesia en el territorio del axilar del hombro derecho. No tenía el paciente datos de inestabilidad glenohumeral.
Estas son unas fotos pues tomadas con autorización del paciente en la vista anterior y posterior, que pues sobre todo observamos la importante atrofia a nivel del músculo deltoideo derecho. Y pues la correlación clínico-electrofisiológica, pues lo importante es mencionar que nuestro paciente tenía en la exploración física pues bastante limitación para los movimientos de la abducción y la flexión, rotación externa del hombro, y para la flexión del codo pues también tenía una limitación. Entonces decidimos abordar deltoides redondo menor, si estos estaban afectados, pero el bíceps y el supraespinoso estaban normales, pues íbamos a tener una lesión del nervio axilar pura. Pero pues también si encontrábamos afección en el bíceps y en el supraespinoso, pues ya podíamos pensar más de una plexopatía de nivel superior. Nuestro abordaje de electroneuromiografía, pues de las conducciones nerviosas motoras, hicimos axilar, musculocutáneo, supraescapular y ulnar, encontrando pues sin respuesta el axilar derecho. El resto de los nervios se encontraron en valores normales. Para las conducciones nerviosas sensitivas, se hizo la conducción nerviosa del ulnar, sobre todo por la sintomatología que refería el paciente de las parestesias a nivel del cuarto y quinto dedo, encontrándolo en valores normales. Y para la miografía, pues encontramos ondas positivas, 4 cruces a nivel del deltoides y redondo menor, y fibrilación, una cruz a nivel del deltoides. De los potenciales de unidad motora, pues no se evocaron en deltoides y redondo menor. Y también importante mencionar que para bíceps braquial y supraespinoso, pues tanto la inserción, actividad espontánea y potenciales de unidad motora y actividad voluntaria se encontró registro. Pues en nuestro reporte, las velocidades de neuroconducción, los potenciales de acción nerviosos sensitivos, como ya les mencioné, nervio cubital con latencia, pico y amplitudes normales de manera bilateral, los potenciales de acción muscular compuestos de axilar derecho sin registro bioeléctrico, el nervio axilar izquierdo, supraescapular, musculocutáneo y cubital bilateral con latencias, amplitudes y velocidades de neuroconducción normales. Y la miografía, los potenciales de inserción pues prácticamente ausentes en deltoides y redondo menor, y los potenciales en reposo, ondas positivas, 3 cruces en deltoides medio y redondo menor, y potenciales de fibrilación en deltoides derecho. Para los potenciales de acción de unidad motora no se evocaron en deltoides medio y redondo menor. Nuestra conclusión, pues, fue una electroneuromiografía de fibras gruesas de miembros superiores anormal, indicativo de mononeuropatía del nervio axilar derecho, del tipo de la axonotmesis, sin datos de reinervación al momento de la prueba. La utilidad de los estudios de electroneuromiografía, pues, sabemos que para las lesiones neuropráxicas que muestran latencias prolongadas sin pérdida de amplitud, podemos tener una recuperación antes de las 6 semanas, con una recuperación total de 6 a 12 meses, mientras que para las lesiones axonotmésicas pueden presentar signos de reinervación desde la semana 8 a 12. Si no hay recuperación en aproximadamente 6 a 9 meses, pues se tiene que considerar una cirugía. Y pues aquí lo importante también de nuestro paciente, que cuando llegó al servicio de electrodiagnóstico, pues tenía un tiempo de evolución de 8 semanas, sin aún haber recibido tratamiento de rehabilitación. Entonces, por lo tanto, pues todavía se pudiera impulsar un protocolo de rehabilitación. Y como conclusiones, pues tenemos que el abordaje adecuado de una historia clínica y una exploración física detallada, pues también nos permite definir nuestro abordaje que vamos a tener en nuestro estudio de electrodiagnóstico. Una correlación clínico-electrofisiológica, pues nos permite definir el grado de lesión y orientar la estrategia del manejo rehabilitador. Cuando no tenemos signos de reinervación en la electromiografía temprana, pues hay necesidad de hacer un seguimiento seriado y apoyo con rehabilitación. Y es importante también impulsar pues protocolos que combinen evaluaciones clínicas, electrofisiológicas y terapias basadas en la plasticidad neural, pues para mejorar la reinervación y funcionalidad. Pues en nuestro paciente, en su caso, pues sería del hombro. Y en cuanto a la limitación de la flexión del codo derecho en nuestro paciente, pues aparte del
de la conclusión que se mencionó en cuanto al diagnóstico por electrofisiología, pues se le recomendó también al médico tratante complementar con estudios de imagen para la posible etiología musculoesquelética que tenía en la limitación de la flexión del codo derecho. Y ya, eso sería todo. Bueno, Montserrat, muchas gracias por tu presentación sobre la importancia de mantener siempre nuestros estudios de electrofisiología. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Listo. Vamos a terminar entonces con Pedro, que creo que ya solucionó sus problemas de conexión. Como les había comentado, Pedro es un residente de tercer año en Brasil, eh, en el hospital, en la Facultad de Medicina de Sao José do Rio Preto. Pedro, si quieres, ya nos puedes presentar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pido disculpas por la dificultad técnica. Estoy sin cámara en la computadora y traté de conectar el iPad, pero no funcionó. Pido disculpas también por estar sin cámara. Bien, buenas noches más una vez. Es un placer compartir con ustedes este caso clínico. Muchas gracias a Socilar por la invitación y por la oportunidad. Mi nombre es Pedro Abraham de Souza Tanús. Soy médico residente de Medicina Física y Rehabilitación en Brasil, AMERP, San José do Rio Preto. El título de nuestra presentación es El manejo de la espasticidad, el papel sinergético de la toxina botulínica, la tecnología y el enfoque multidisciplinario en la lesión medular. Agradezco la orientación de mis asesoras, la doctora Regina Schweire y doctora Isabela Schweire. Bien. Introducción, comenzaremos con una breve definición de espasticidad, con una hipertonía dependiente de la velocidad, causada por una lesión de una neurona motora superior. Ocurre debido a la pérdida de las vías descendentes inhibitorias. Es un problema frecuente que puede provocar discapacidades, actuar con un gran obstáculo en el proceso de rehabilitación. ¿Están viendo la presentación? ¿Pueden dar Sí, un Pedro, feedback? sí podemos verla, sí. ¿Sí? Ok. Es un problema frecuente que puede provocar discapacidades, actuar con un gran obstáculo en el proceso de rehabilitación y reducir la calidad de vida. Nuestro objetivo principal es demostrar la mejoría en el estado funcional lograda con la aplicación combinada de la toxina botulínica, la tecnología y el enfoque en un equipo multidisciplinario, en un paciente con lesión medular que presentaba deterioro motor de la marcha. Ahora pasemos al caso clínico. Se trata de una mujer, 66 años, residente de Porto Velho, Rondônia, y su diagnóstico funcional es de tetraplegia espástica incompleta, clasificada como Asia D, con predominio del lado derecho, como podemos ver en la imagen. En su diagnóstico etiológico, es una lesión medular causada por una caída de su propia altura, que resultó en una fractura de la vértebra T5, su nivel motor es T7. La lesión ocurrió en 2 de diciembre de 2024. Realizó
un tratamiento quirúrgico, una fusión de C4 a C7 al día siguiente al trauma. Y entre sus otras condiciones, el paciente presentaba vejiga neurogénica. En cuanto a su funcionalidad, antes de la intervención, era dependiente para sus actividades de la vida diaria. El motivo de consulta principal que buscamos resolver era el deterioro de marcha y dificultad de equilibrio. Bueno, tras la evaluación inicial, se decidió el plan de intervención y tratamiento. La prescripción de un programa de rehabilitación multidisciplinario basado en la necesidad funcional. Una evaluación de laboratorio de marcha utilizando tecnología G-Walk, complementada con electromiografía. Y, por supuesto, la aplicación de toxina botulínica en la musculatura objetivo. Bien. Simultáneamente, implementamos un programa de rehabilitación multidisciplinario. En la fisioterapia se centró en kinesioterapia, un fortalecimiento global con foco en miembros inferiores, entrenamiento de equilibrio y propiocepción, entrenamiento ortostático, entrenamiento de la marcha asistida con el robot Andago. La terapia ocupacional se enfocó en cambios posturales, fortalecimiento global con foco en miembros superiores, destreza de la extremidad superior, entrenamiento de transferencias y actividad de la vida diaria. Bien. La análisis de marcha nos mostró una co-contracción aconteciendo con uso de los dispositivos Kinect y G-Walk. Aquí, a derecha, vemos el músculo pectorofemoral activando durante caminada, durante la pausa, simultaneamente con su antagonista, semitendinoso a derecha, y cuando volta a caminhar, ambos están activos. En la izquierda, tibial anterior derecho, en gastrocnêmio medial derecho, ambos activos durante la marcha. La inyección de toxina botulínica tipo A se realizó en 28 de abril de 2025, con una dosis total de 475 unidades, en miembros superiores, pectoral mayor bilateral, palmar largo bilateral, en pronador redondo bilateral. En miembros inferiores, no de izquierda, derecha. Pectorofemoral derecho, 25 unidades, gastrocnêmio bilateral, 50 unidades, siendo 25 cada cabeza, solear bilateral, 25 unidades, abductores bilateral, 50 unidades, y flexor largo de los dedos bilateral, 25 unidades, totalizando 475 unidades. Aquí vemos aquí vemos pré-aplicación de toxina botulínica en marcha. El paciente lo presentaba una dificultad, principalmente en una fase de balancio. En post-aplicación de toxina botulínica, vimos paciente con una dependencia mayor, consiguiendo realizar un mejor balance en su marcha pela perna derecha. Vimos también una reducción en la escala de Ashworth, siendo mayoritariamente de 3 para 2, excepto músculo solear, que permaneció con Ashworth 2. Realizamos la electromiografía durante la marcha, donde el paciente post-toxina botulínica ainda apresentava contracción, porém executando uma marcha com maior independência. Foi então realizada nova injeção de toxina botulínica, sendo optimizada a dosis em recto femoral derecho,
pasando para 75 unidades en gastrocnemio bilateralmente de 50 unidades cada para 60, totalizando 575 unidades. Aquí vemos paciente recientemente, pos aplicación de toxina, una mejor fase de balance en su pierna derecha. Además, el paciente relató una mejora del equilibrio y mejora de la fuerza. Le voy a adiantar. Bueno, la conclusión es la toxina botulémica, la clave, es una herramienta fundamental que elimina la barrera de la espasticidad, actuando como un catalizador para que la rehabilitación y la tecnología sean excepcionalmente efectivas. La sinergia podría ser el elemento transformador, game changer. Las terapias aisladas, toxina, fisioterapia o tecnología, tienen un uso limitado. La sinergia es lo que impulsa la mejora funcional. Tecnología como un guía. Herramientas como el análisis de marcha y la electromiografía proporcionan datos objetivos, ayudan al equipo a tomar decisiones más precisas y ajustar el tratamiento para mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación y para recordarnos la importancia de tener en cuenta esta herramienta dentro de las posibilidades que tenemos de tratamiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, en caso de que no tengamos más preguntas, les agradezco a Pedro, a Montserrat, a Diego y a Leonardo por su participación esta noche. Es para nosotros un gran placer desde Socilar poder tener la participación de los residentes en este tipo de eventos. Estoy segura que esto pues, nos ayuda a que podamos tener más participación de personas jóvenes y que puedan estar más involucrados en la sociedad. Feliz Día del Fisiatra de la Medicina Física y Rehabilitación para todos. Siendo eso todo, les deseo a todos una buena noche.